Hola amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Lil Plants. Yo soy Lil y estoy encantada de estar con vosotros nuevamente compartiendo los cuidados de una de mis plantas del jardín. Antes de empezar quiero dar las gracias a todos nuestros nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por formar parte de este canal. Si tú que me estás viendo es la primera vez que lo haces, pues te invito a que te suscribas. También comparte el vídeo con los conocidos, amistades, vecinos. Pues sin más, vamos a presentarles a nuestra invitada en el día de hoy. Así es que... Muy bien, amantes de las plantas, hoy les presento a la Ficus elástica variegata, en este caso. Miren qué porte, qué hojas más bonitas. Es una hermosura. La verdad que las recomiendo para los principiantes porque vamos a hablar de los cuidados básicos y verán que eso es muy fácil de cuidar. Con algunos detallitos que vamos a tener en cuenta, pero la verdad que tenerla en casa es una delicia porque ni te enteras porque no tienes que estar encima de ella. Pues vamos a empezar con uno de los puntos más controversiales en cuanto al cuidado de las plantas y es el sustrato. Esta planta realmente es un árbol. En condiciones óptimas en el exterior puede alcanzar más de 20 metros y conseguir un grosor en su tallo digno de un árbol. El nombre de esta planta, que la podéis ver, encontrar, es Ficus elástica, gomera, caucho. ¿Por qué? Porque de la savia de esta planta y de la corteza del árbol se adquiere el caucho. Y si esta planta, si tiene algún corte en el tallo o se le cae una de sus hojas, verán que tiene un líquido blanco que es bastante pegajoso. Entonces sí que es una planta muy peculiar que tiene estas características. Pero bien, vamos a hablar de los cuidados que tenemos dentro de casa porque es donde la tenemos con más frecuencia. La tierra que vamos a utilizar para nuestra ficus elástica es una tierra lo más porosa posible, como la mayoría de nuestras plantas de interior. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues si utilizas un sustrato universal, pues le vamos a agregar, para acondicionarlo muchísimo mejor, le vamos a agregar perlita. Con la perlita vamos a conseguir la porosidad que necesitamos para que el agua nos pueda filtrar mejor en nuestro sustrato. Y luego también le podemos agregar un poco de vermiculita, que la vermiculita también nos va a ayudar a la porosidad del sustrato, pero además nos va a retener un poco el agua y la va a ir soltando poco a poco a nuestro sustrato y mantener el sustrato húmedo como lo necesita. Además, en el sustrato es bueno ponerle un poco de turba para conseguir también una esponjosidad en el sustrato de nuestra gomera. Vamos a pasar a hablar de la fertilización. La fertilización de esta planta, al ser una planta perenne, un árbol perenne, o sea, va a estar foliado todo el año, pues vamos a fertilizarlo durante todo el año, ¿vale? Las diferencias es que en los tiempos de calor, primavera, verano, vamos a fertilizarlo con más frecuencia. Cada 15, cada 20 días más o menos lo hago yo, ¿vale? Entonces lo vamos a fertilizar porque es una época en la que ellos cogen cuerpo, crecen, como la mayoría de las plantas, pues empiezan a desarrollarse mucho más en esta época. Entonces, por lo consiguiente, necesitan más fuerza para todo ese ejercicio que hacen de crecimiento. Luego, cuando llegue el otoño y el invierno, pues espaciaremos un poco más la fertilización, al igual que espaciamos los riegos. Y estamos hablando de que durante el otoño al invierno vamos a fertilizar a lo mejor cada mes y medio, cada 2 meses, le es suficiente para la gomera. Pero sí que yo la fertilizo durante todo el año, a diferencia de otras plantas que a lo mejor ya no las fertilizo en invierno, pero a ellas sí, porque sigue sacando hojas durante todo el año. Y como yo quiero que me siga sacando hojas, pues yo la sigo fertilizando. Los riegos, como siempre os digo, medir siempre la humedad de vuestro sustrato con el palito de madera. Esto es clave en todas las plantas, porque
a veces no controlamos bien cuánto tenemos de humedad en la habitación en donde se encuentra nuestra planta y nuestro palito de madera lo puede decir. En mi caso yo tengo tantas plantas que muchas veces hasta ya no me acuerdo si te regué hace 15 días o no. Tendría que tener un libro de bitácora para eso y la verdad que no lo tengo. Entonces yo prefiero manejarme con mi palito de madera y lo introduzco y ya me informa si le toca o no le toca el riego. En sus hojas, como pueden ver, es una planta con hojas bastante grandes y bastante robustas. Miren este verde intenso que tiene, es hermosísimo. Y en esta variedad, pues tiene los bordes en blanco, precioso, bueno, más bien es como un color crema. Tiene una nervadura en el medio bastante robusta que es mucho más notable en la parte de atrás. Es una hoja hermosísima, consigue hojas bastante grandes y está en un muy buen estado y en una buena ubicación. Y aquí ya vamos a hablar de la ubicación de esta planta. Si la vamos a tener dentro de casa, es importante que la tengamos en un sitio en donde no le vaya a dar el sol directo. Ella puede vivir perfectamente si no le da el sol directo y es muchísimo mejor para ella, pero que sí reciba suficiente luz para mantener estos colores tan vivos y que ella pueda hacer una fotosíntesis estupenda. Al tener estas señoras hojas, pues sí que es verdad que consigue, si las tenemos en buenas condiciones, consigue una fotosíntesis óptimas. ¿Y cómo vamos a conseguir que sus hojas estén en muy buen estado para que hagan una buena fotosíntesis y que por consiguiente sea beneficioso para todo el conjunto de la planta? Pues vamos a conseguir limpiándole sus hojas. Estas plantas, al tener las hojas tan grandes, son muy lindas, pero también agarran muchísimo polvo. Entonces es muy importante mantenérselas limpias. Yo ya en otros vídeos he comentado cómo limpiar las hojas de nuestras plantas. Lo primero, la podemos limpiar por medio de un pañito húmedo o también por medio con un pulverizador, ¿de acuerdo? Estas plantas que tienen hojas grandes son más cómodas para limpiarlas hoja por hoja con un trapito. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues lo podéis hacer con leche, da igual, leche entera, semidesnatada, desnatada, da igual. Con leche le va a conseguir un brillo y una limpieza duradera. Con la cerveza, con alcohol, sin alcohol, da igual, también vas a conseguir un brillo duradero y la verdad que quedan bastante limpias. Yo he utilizado todas esas opciones, pero actualmente la que más estoy utilizando es la mezcla de agua con jabón potásico, porque también consigo una muy buena limpieza, duradero el brillo que me le da a las hojas, pero también me las protege para que no le vengan plagas, porque acuérdense que el jabón potásico es un jabón natural que no daña a la planta y que por consiguiente también la protege para que las plagas no le caigan. Así que tenemos un 3x1 fantástico con la mezcla de jabón potásico y el agua. ¿Con qué la fertilizo? Las ficus les encanta mucho el fertilizante para plantas de hojas verdes. Tienen una reacción con ese fertilizante fantástico. Pero el que más utilizo para mis plantas en general es el fertilizante natural de la cáscara de plátano. Es muy sencillo, la cáscara de plátano en agua, la dejáis ahí un día para que vaya soltando los nutrientes en el agua y va a ir manchando el agua y ya podemos regar nuestra planta. Otra manera es poner varias cáscaras de plátano en una olla, hacer un té. Si lo haces de esta manera, en té, en el canal tenemos un vídeo de cómo hacer este fertilizante en infusión. Pues de esa manera pues es mucho más concentrado y eso sí lo tienes que mezclar con agua, no lo tires directamente a la planta porque estamos hablando ya de un fertilizante mucho más concentrado, entonces lo mejor es diluirlo un poco en agua. Mírate el vídeo y vas a ver las porciones. Y una cosa curiosa también de esta planta, ya les había dicho que es un árbol, ¿vale? Entonces, por consiguiente, es una planta que puede estar fuera, ¿a que sí? Bien, yo las he visto fuera en maceta. Ha crecido, está linda, está preciosa,
Pero lo que sí he notado en esa planta, yo no la tengo, es una planta que he visto en otra casa, esta planta en invierno sufre un poco. Sufre, se le caen más las hojas, pero la he visto en 2 periodos reponerse. En verano vuelve a reponerse y sigue adelante. Lo que veo es que esta planta, si está en suelo, puede estar en el exterior perfectamente porque en la tierra no tiene el riesgo de encharcamiento, porque tiene mucho más espacio para que el agua se pueda fluya y no se estanque en las raíces, cosa que puede ocurrirle a esta planta si está en el exterior pero en maceta. Entonces no es que no la puedas tener, ya os digo que las he visto fuera y en maceta. Pero que tenéis que tener mucho cuidado con tener, como os digo, el sustrato que filtre bastante bien, un sustrato de calidad poroso para que no se encharque el agua, tener una maceta suficientemente grande y con muchos agujeros para que pueda sacar el exceso de agua, nunca tener esta maceta en platitos, porque lo que vamos a hacer es dejarle un ambiente muy húmedo y conseguir que se encharque toda nuestra raíz. Entonces tampoco la vamos a tener con platitos de agua fuera. Entonces sí que es una planta que la podemos tener fuera y la podemos tener dentro, ¿vale? Dentro la controlamos muchísimo más, es una planta que tiene menos cuidado si la tenemos dentro, pero si la tenemos fuera y en maceta, tenemos que tener muchísimo cuidado y vigilarla mucho, porque sí que es verdad que si está en maceta, pues va a correr el riesgo de que si no está en buenas condiciones, pues se pueda encharcar sus raíces. Pues y poco más, es una planta que si no la tienes, pues la verdad, y tienes la oportunidad de adquirirla, pues no dudes en tenerla porque es una planta muy linda, muy fácil de cuidar y que la verdad que te da un bonito toque en tu casa, ¿a que sí? Pues es todo por hoy. Hoy hemos hablado de esta hermosísima planta y espero que os haya gustado muchísimo y que les haya ayudado los consejitos de cómo cuido mi plantita para que esté así de hermosa. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo.